Bueno, mi siguiente invitado es el profesor Euclides Tapia, analista internacional, y como había avanzado, el tema iraní. Profesor, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Feliz año a usted y buenos días. Feliz año, Fernando. Buenos días. Gracias. Profesor, ¿es real esta amenaza iraní? Esto de barcos iraníes en el Caribe, pues es algo como un perro verde, extrañísimo. Es decir, No, algo como que eso es están fuera de su área sí, de nada que ver. influencia. Eso es para consumo interno, ¿no? No hay levantamientos eh, en este momento. En, en Irán, pues, ellos tratan de utilizar eso como algo que, pues, promueva a Irán internacionalmente en los diferentes océanos, pero nada que ver. Nosotros, aquí ellos no tienen muchas posibilidades. Digo, podría ser después de las 200 millas, como cualquier otro navío de cualquier otro país que pues, se mueva en aguas internacionales. Pero Sí, esas aguas internacionales no son tan internacionales ya nada, porque ahí Colombia también monitorea y permanentemente pues, está presente porque tiene la necesidad de atender su archipiélago de San Andrés. Así claro. que después de las 200 millas panameñas está Colombia y también Jamaica, y acá en el sur, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Así que, ¿dónde se van a parar? ¿Qué pasaría si un barco iraní quiere pasar por el canal de Panamá? Bueno, esa es una pregunta importante. En principio, desde el punto de vista legal, tiene derecho a pasar. ¿Ya? Pero en la vida real, en la práctica, en ocasiones en que se han producido conflictos de envergadura pues, planetaria, se ha hecho cortapisas en relación a los beligerantes, ¿no? Claro. No importa quiénes sean. Entonces, ese es un anuncio que a mi juicio por parte de Irán fue un fallo, una equivocación. O Porque un estoy bluff. anunciando, Te perdí su audio, profesor. Si podemos, estoy hablando con el profesor Euclides Tapia, hablando de toda esta polémica que está ajá, habiendo. Ahora sí, vuelvo a estar con usted, profesor. ¿No será un sí, bluff de Irán? Pues sin pateando, duda al tirando final balones termina en fuera. eso. Y termina en eso, porque no, ¿qué es lo que pretenden con eso? Desde lejos, eh, repito, después de las 200 millas, pero ahí también hay presencia colombiana. Y de cerca están las 3 millas, donde tiene presencia, o sea, operatividad, el Tratado de Neutralidad, o sea, Estados Unidos, en otras palabras, Sí. tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Aparte, Es decir, pues, una de la situación zona como esta panameña. llevaría a Sí, entender aquella frase del paraguas del Pentágono de Torrijos el día de la firma de los tratados. se ponerlo en práctica. Bueno, pero si es que Ponerlo en eso fue lo que se práctica. pactó. Abrí el paraguas. Sí, eso es lo que se pactó, ¿no? No solamente la zona interoceánica, sino también 3 millas, o sea, lo que originalmente era el mar territorial cuando no existía la Convención de Montego Bay, Jamaica, ¿no? O sea que ese hasta ahí también tiene presencia pues, de Estados Unidos en caso de que se produzca una situación de peligro, pero yo no veo a Irán en ningún momento constituyendo peligro. Además, ya Irán está presente hace rato en el Caribe En con Venezuela. sus relaciones con Venezuela. Eso es conocido para efectos de burlar pues, las sanciones. No hay nada nuevo en esto, ¿no? Sí, pero lo de Y Venezuela, lo que Irán, hace Irán, bueno, tanto que anunciarse como un país que puede constituir un peligro para la República de Panamá. Yo siento, perdón que lo interrumpí, yo siento que en estos casos, independientemente de lo que diga el tratado, si usted me está avisando que me va a atacar, pues por aquí no pasa. claro. Entonces, mejor no debió darse esas declaraciones porque lo ponen alerta, en este caso a nosotros, para que lleguemos inclusive a violar el tratado, producto de una amenaza abierta de un país, ¿no? Esa, lo dicho por Jeff Bush, es decir, un poco le pide a Washington que dejarle las orejas a Panamá porque Irán ha trasegado petróleo por barcos con bandera panameña por 30.000 millones de dólares, violando ese embargo se le había impuesto hace unos años. Bueno, ahí aquí hay varias lecturas, ¿no? Primero que de pronto la cifra que se presenta es un poco exagerada, pero no deja de ser cierto
En el sentido de que Panamá ha sido muy condescendiente, por razones crematísticas, obviamente, y pues prestar su bandera para navíos que pueden estar en cuestionamiento. Pero acá siento que el argumento que no se ha todavía publicado por parte de las autoridades panameñas pertinentes es que, bueno, esas son sanciones unilaterales de los Estados Unidos y no de la comunidad internacional, o sea, no de Naciones Unidas. Pero yo no, a eso yo le agrego que si ese fuese el argumento que esgrime las autoridades marítimas nuestras, si es que lo hace, entonces yo le pregunto por qué hace lo mismo con Corea, Claro. que son sanciones internacionales aprobadas tanto por el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de Naciones Unidas. Y también ellos permiten que se den ese tipo de anomalías. Bueno, lo cierto, prof, es que vivimos en un mundo realmente convulso. Pues sigue el problema en esta guerra de Rusia, o esta invasión de Rusia a Ucrania. Están los problemas con Corea del Norte y ese rearme de Alemania y de Japón. Bueno, la geopolítica moviéndose a velocidades extremas. Yo creo que ustedes debe ser pues como un día en Disneylandia. Definitivamente. Esto se pone cada vez más complejo. Uno amanece generalmente con malas noticias, ¿no? Sí, No hay nada nuevo que alivie pues, la tensión y lo que hace es que la incrementa, ¿no? Y el tema de Ucrania, pues, no se le ve salida, ¿no? no se le ve Rusia salida. dice que no negocia, que negocia, pero con un ultimátum. O sea, tú tienes que reconocer lo que yo te estoy exigiendo y de negociando. O sea, lo mismo que le pasó a ellos con el Tratado de Brest-Litov, con el Imperio Alemán, que le dijo, Ucrania es independiente, Finlandia es independiente, Polonia es independiente, y punto, y haz lo que quieras. Ya es lo que quieras. Si no, la guerra sigue. Entonces, eso son las mismas condiciones que ellos les quieren imponer a Ucrania, ¿no? Me tomo Crimea, me tomo Donbass, me tomo Zaporizhia, me tomo Gerson, que ni siquiera tiene que ver con Donbass, y luego entonces negociamos. Entonces, ¿quién va a negociar ahí? No hay alternativa de negociación. Está cerrado esa vía por el momento, porque eso no es negociar, eso es imponer un ultimátum. Y, sí, y en consecuencia, pues, Ucrania está recibiendo cada vez más armamento que es muy letal, pesado y que obviamente pues, eleva, ¿no? el conflicto a otro nivel y además Sí. da la impresión de que se trata de una guerra de desgaste a largo plazo que a Rusia no le conviene otro Afganistán. Ya lleva Más muertos. en Creo que menos 4 o de un 5 veces año más de muertos que Afganistán en 10 años. y probablemente 10, en menos de un año, ¿verdad? Después de haber pasado 100 años de haberse constituido la Unión Soviética, en la cual estaba Ucrania con los territorios de Gerson, Zaporilla y Donbass Donbass. como propio. Ahora Claro. ellos, después de un siglo, dicen que eso no puede ser. Es como que si Colombia nos dijera a nosotros que después de un siglo de independencia, el Darién es colombiano. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, profesor Euclides Tapia, como siempre, pues sus análisis pues muy atinados y gracias por esta participación. Gracias a ustedes.